Esas enseñanzas habla de diferentes parábolas, diferentes representaciones que quieren decir una verdad con esas diferentes representaciones. Así que fue todo un día de mucho ministerio, de mucha administración, de mucha enseñanza. Todo el día los discípulos escuchando a Jesús hablando de la parábola de la semilla que crece, después habla de la parábola de grano mostaza. Jesús estaba hablando del reino de Dios. Acuérdense, ahí en esa esquinita no se podía con el montón de gente que había. Y yo me imagino que todos los discípulos, tras el punto que ya llega la noche, esto se va a acabar, nos vamos a comer, todo el mundo para su casa. Yo trato a veces de meterme en qué pudo haber pasado, de verdad que no lo sé, pero yo me trato de imaginar qué pudo haber sucedido allí. Pero Jesús estaba enseñando a través de parábolas, de enseñanzas, y ahora les va a enseñar a través de un evento en vivo y a todo color. Esta enseñanza era a través de palabras. El reino de Dios es como ahora van a ver lo que es el reino de Dios en acción. Así que Jesús dice que al anochecer, veamos verso 35, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y yo puedo imaginar a los discípulos con hambre, todo el mundo cansado, oye, todo el día hablando, todo el día predicando, y ahora a este se le ocurre llevarnos para el otro lado. Jesús está haciendo una invitación. Jesús tiene algo en mente a esa hora de la noche, después de un día tan complicado. Y esto es bien interesante porque de una otra forma, cuando Jesús nos invita a ser parte de su reino, porque al final es Él el quien agarra nuestros corazones, nos da salvación y nos llama a ser sus discípulos, sus seguidores, siempre tiene algo en mente para nosotros. Y obviamente en este momento ellos no saben lo que va a pasar, nosotros sí porque ya leímos lo que pasó, pero es una invitación a una gran aventura, a la gran aventura de la fe. Entonces este es nuestro escenario para lo que el Señor quiere enseñarnos hoy a nosotros. Vamos, hay una invitación, vamos al otro lado. Y sucede, veamos entonces en lo siguiente, dice, crucemos al otro lado. Entonces dice que dejan a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. O sea que los 12 discípulos se montan en una barca con Jesús. Y fíjense que después dice, también lo acompañaban otras barcas. Apúntenlo en algún ladito, ahora vamos a hablar de eso. También habían otras barcas. No era solamente la barca de Jesús con los discípulos, habían otras barcas. Apúntenlo ahí, lo dejan ahí. Dice que habían otras barcas y de repente, verso 37, dice que se desata entonces una fuerte tormenta que las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Esa fue la famosa invitación de Jesús. Uy, todo un día de trabajo, todo un día de ministerio, nos invita a ir al otro lado. Nos metemos en la barca y lo que viene es una clase de tormenta. Y para entender esto un poquito más, es bien importante, y aquí lo dice que vino en otras versiones dice una tormenta repentina. ¿Dónde era esto? Esto era en el mar de Galilea. El mar de Galilea era un lago de agua dulce, donde tenía aproximadamente 13 kilómetros de ancho. Era un lugar muy famoso en esa época porque era un sitio de transporte, de comercio. ¿Recuerdan cuando Jesús dice que va viendo los pescadores y va señalando y aquí estaba uno de los Pedro y todos los demás discípulos? Ellos eran pescadores que trabajaban esencialmente en el mar de Galilea. Eran expertos, conocían ese mar de cabo a rabo. ¿Recuerdan esa parte cuando uno de ellos le dice, señores, que hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada? Ellos conocían, pero al dedillo, de atrás para adelante, a ese mar. Eran expertos. Pero el mar de Galilea tiene algo muy particular, que hasta el día de hoy dice que es así. Está a 200 metros bajo el nivel del mar. Y debido a que está bajo el nivel del mar a 200 metros, el agua del lago se pone tibia, un agua un poco, como que dice, un poco más caliente. Pero está rodeada de montañas muy altas, que acá entonces en vez de hacer caliente es frío. Entonces, en ocasiones, cuando se topa el aire caliente con el aire frío de la montaña, forma tormentas repentinas. Miren ustedes qué interesante.
Así que exactamente eso es lo que está pasando en ese momento. Y dice que no solamente es que se forma la tormenta, a tal punto empezó la tormenta, verso 37 dice, pero que no solamente que se forma la tormenta, sino que ya la barca se empezó a inundar. Y mientras tanto dice que Jesús estaba durmiendo. Plop. Jesús estaba, mientras dice que estaba durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Yo quiero ver algunas observaciones y principios que nosotros podemos aprender de esto. En plena tormenta Jesús se duerme. Y lo primero que yo quiero mencionar, que el Señor ha estado hablando a mi corazón, primer principio, necesitamos aprender de la humanidad de Jesús. Necesitamos aprender de la humanidad de Jesús. ¿A qué me refiero con eso? Jesús, como era el invitado principal, siempre había un cabezal que está en la parte de atrás del bote, que básicamente es como una almohadita, que el invitado principal de la barca es el que duerme allí. Entonces, como él iba con sus discípulos y era el maestro, acuérdense, él era el que enseñaba, entonces, ¿a quién le toca la almohadita? A Jesús. Y después de todo un día de estar enseñando, era lógico que el hombre estaba noqueado del sueño y quedó ahí plantado. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque normalmente cuando nosotros nos acercamos hacia la figura de Jesús, lo vemos como Dios, lo vemos como el que hace milagros, ahora lo vamos a ver en un ratito, pero es difícil que nos acerquemos a Jesús con el entendimiento que Él también era completamente humano. Y esto es bien importante, porque Él nos quiere enseñar a través también de su humanidad. Estaba cansado, ya no daba más. Vámonos al otro lado, muchachos. Estaba cansado, todo el día enseñando. Y yo me pongo a imaginarme, ya, esto soy yo, ¿cómo pudo haber sido esa humanidad de Jesús? También le daba dolor de barriga como me da a mí. ¿Será que le daba gastritis cuando se metía a todas esas aldeas a caminar de un lado para otro y no había comido nada? No había yogur, quizás para que picar un poquito. Una sopa verde, la que hago que le gusta a Roberto. Quizás también le daba vejiga en los zapatos, no sé, en las sandalias cuando caminaba tantas extensiones. O se sentían mal, o no sé. Pero esto es bien importante porque si yo aprendo de la humanidad de Jesús, eso significa que Él se relaciona contigo y conmigo. Y eso es lo más importante. Esto es bien clave. Jesús se relaciona con tu cansancio. Cuando ya quieres tirar los guantes, cuando ya no aguantas más, cuando te sientes enfermo, cuando te sientes emocionalmente cansado, cuando el sol te pega, hablando figurativamente, la vida te pega y la dificultad te pega. Jesús te entiende perfectamente. No es un Dios distante que está allá en el trono con el Padre en la nube. No, Él es un Dios que está cercano, que está contigo y conmigo. Él entiende la humanidad. Él se hizo como uno de nosotros. ¿Qué dice Filipenses? Alguien que me busque, 2 al 7. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Alguien que lo tenga, capítulo 2, 7. Y no suelten el otro pasaje, por favor. ¿Qué dice? Ajá, imagínense, renunció a sus privilegios. Tomó la forma de ser humano. ¿Por qué tomó la forma de ser humano? Porque Él quiere relacionarse contigo y conmigo. No es un cuento que Él está allá. Él Él entiende tu dolor, Él entiende tu cansancio. Y esto para mí es bien importante. Porque también me ayuda a entender mis propias limitaciones como ser humano. Me pasa, como a ti y a mí nos pasa como Jesús, que en muchas ocasiones estamos cansados, estamos agotados, queremos colgar los guantes. Pero sobre todas las cosas, que en su humanidad descansó en la tormenta. Y eso es otra cosa totalmente increíble. Cómo Jesús nos enseña a nosotros de que en medio de una tormenta, ojo, porque yo estoy totalmente convencido de que el mar de Galilea representa la dificultad de la vida. Cuando nunca lo esperas, palandán, llega la tormenta. Y Jesús, ¿qué hace en la tormenta? Está dormido. ¿Y qué me está modelando Jesús en ese momento? Que es posible que yo, de forma sobrenatural, descanse, duerma
dependa del Señor mientras estoy en medio del punto más álgido y complicado. Esto es increíble. Esto es increíble. Así que Él no solamente estaba enseñando a través de las parábolas hace un ratito, sino que está enseñándonos aun cuando está dormido. Nos está enseñando esa realidad. Así que el primer punto, necesitamos aprender de la humanidad de Jesús. Vayamos a lo que sigue. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despiertan. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Vamos al segundo principio. Los discípulos tenían una perspectiva borrosa de Jesús. Los discípulos tenían una perspectiva borrosa de Jesús. Señor, ¿no te importa que nos estamos ahogando? ¿No te importa que nos estamos muriendo literalmente? Acuérdense que no era una simple tormenta, ya el agua se metió en la barca. No era un tema de que, oye, estoy asustado, Señor, deja el relajo. No, Señor, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y al ellos hacer esta expresión, Señor, no te importa que nos muramos, se puede entender en la narración de que ellos tenían una perspectiva errónea de la persona que estaba ahí con ellos. Recuerden, estos eran discípulos expertos en ese mar. Pescaban día y noche, conocían de eso. Posiblemente ya estuvieran en otras tormentas repentinas en el mar de Galilea. Pero esa que se formó ese día dejó toda su experticia a un lado, todo su conocimiento a un lado. Todo lo que ellos sabían no servía en ese momento. A tal punto de desesperación de que dijeron, ¿sabes qué? ¿Tú vas a dejar que nos moramos aquí entonces? ¿Qué pasó? Ellos tenían una perspectiva de quién era ese Jesús. Posiblemente ellos pensaban de que ese iba a ser el Mesías que iba a liberar a Israel de toda esa opresión política que ellos vivían en esos momentos. Eso es bien importante entenderlo. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera a liberarlos, que le dieran una mejor vida económica, menos opresión, que pudieran ser libres de hacer lo que hacían ellos como judíos. Ellos estaban esperando a alguien que viniera a meterle mano a los romanos. Un buen político, hasta capaz que iban en esa barca pensando, vamos a hacer campaña electoral allá al otro lado, y mira, la cosa se va a poder, bueno, vamos a buscar votos para poder, o sea, ese era quizás el pensamiento de lo que ellos tenían en ese momento, no de que era Dios mismo el que estaba en ese bote. Y por eso tenían una perspectiva borrosa de quién estaba en ese bote. No era Dios el que estaba allí. Y la vida tiene las mismas tendencias que el mar de Galilea. Y no se crean, no somos tan diferentes de esos discípulos. Muchas veces tú y yo somos iguales y hacemos exactamente las mismas frases. Señor, no te importa qué espacio, estoy perdiendo la casa, no te importa qué, estoy experimentando esa enfermedad. Señor, no te importa que mi vida es muy complicada, que me estoy ahogando en el sufrimiento, que no tengo esperanza. Hacemos exactamente lo mismo. Pero en cierto punto yo creo que Él espera muchas veces eso de nosotros, porque estamos en un proceso de crecimiento igual que esos discípulos. Yo creo que Él no se asusta. Cuando yo muchas veces le he dicho, Señor, y entonces, ¿y yo qué te sirvo? Yo a veces hago eso. ¿Y yo qué te sirvo a tiempo completo? Ay, ¿por qué tú permites esto? Yo empiezo así, Su hermano dice, bueno, ¿por qué le dice eso al Señor? Bueno, al Señor le gusta la sinceridad, honestamente. Yo no soy hipócrita. Después le pido perdón. Pero digo, Señor, ¿no? ¿Por qué? A veces me pongo medio fariseo. Tú sabes, a gritarle, decirle, Señor, especialmente el año que ha pasado ha sido súper complicado. Temas de salud, temas financieros y un montón de otras cosas que Ingrid y Roberto saben más. Pero yo hago exactamente a veces lo mismo. Pero es tan interesante como el Señor me está enseñando a mí el proceso en que usted y yo nos encontramos. Y no es lo mismo que usted se vea un día y se para en la mañana con un cafecito y que voy a hacer mi devocional. ¡Ay, mira qué chévere! Marcos capítulo 4, Jesús y la tormenta. ¡Oh, wow! Miren, calmó la tormenta. ¡Ah! Eso no es lo mismo que usted se para un día en medio de una tormenta en la vida real y usted lea ese pasaje. Usted va a entender lo que es eso.
sino es porque en este preciso momento muchos de ustedes están en medio de una situación complicada como esta. Necesitamos aprender de la humanidad de Jesús. Necesitamos entender que los discípulos tenían una perspectiva borrosa de quién era Él. No era Jesús, no era Dios el que iba en ese barco. Número 3, vamos con el tercer principio. Dice más adelante: Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dice que verso 39, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. El tercer principio es que ahora necesitamos aprender de la divinidad de Jesús. Este es uno de esos poquitos pasajes, o uno de tantos, donde en un ratito vimos la humanidad de Jesús, era completamente hombre, dormido, de repente vemos a Dios operando en acción. Entró en modo Génesis, que hágase la luz. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vientos, corrientes de agua fría con las corrientes de agua caliente. No, yo sé que yo los creé con ese propósito para que ustedes creen esos turbinos. Elimina eso ahora mismo y separa todo. Qué cosa tan increíble. Su divinidad a la máxima potencia. Y esto era bien importante que Él hiciese ese tipo de cosas, creo yo, porque Dios se hizo hombre en ese momento y los que estaban con Él necesitaban saber de que ese no era solamente un maestro. Ese no iba a ser solamente un líder político. Este era Dios caminando entre nosotros y por ende ellos tenían que ver ese testimonio de que era Dios mismo. Así que interfirió en todos los principios de la física, lo que sea, y paró la cosa. Llegó la paz. Llegó la paz. Jesús entró en modo disrupción. Y de la misma forma, cuando yo veo cómo Dios me enseña en su humanidad, como Dios me enseña en su divinidad. Y eso me hace a mí entender que cuando estoy en medio de la tormenta, Él es capaz de parar la tormenta en el momento en que Él quiera. Y no solamente es capaz de pararla, a veces no la para así como lo hizo aquí con este caso de la tormenta ahí en el mar de Galilea. A veces demora más, a veces demora menos. A algunos les pasa más rápido, a algunos no nos pasa todavía. Algunos estamos esperando que la pare. Pero lo que sí somos capaces de poder depender de que ese es Dios y que Él es capaz de cambiar cualquier circunstancia en nuestras vidas. Y no solamente, aquí dice, y hubo paz. El viento se calmó y todo quedó en completamente paz, dice en algunos pasajes, algunas traducciones. Él es capaz de darnos paz. Y eso para mí es muy animador. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego y súplica. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que yo puedo aprender también de la divinidad de Jesús, de que el que está conmigo en el bote no es un simple líder religioso que hace 2000 años formó un gran movimiento, sino es Dios mismo el que está conmigo y que está en la barca. Mira qué cosa tan interesante. Él no está externo, Él está ahí mismo en el concolón, ahí mismo con nosotros. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, siempre estará con nosotros. Y por ende, Él en algún punto se encargará de parar esa tormenta. Pero Él ha prometido mientras tanto también darnos paz en medio de lo que estamos viviendo. Necesitamos entonces aprender de la humanidad de Jesús. Necesitamos aprender de que los discípulos tenían una perspectiva borrosa de quién era Jesús. Y número 3, necesitamos aprender de qué? De la divinidad de Jesús. Vamos al punto número 4. Seguimos en el pasaje. El viento se calmó y quedó totalmente tranquilo. Verso 40, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Viene entonces la respuesta. O sea, una vez que Él va a ir y arregla todo, después hace la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? El versículo, el principio número 4 es que el antídoto
en contra del miedo es la fe. Jesús está yendo a la raíz del problema de lo que está pasando en ese momento. Y la raíz del problema es el miedo. Es el temor que esos discípulos estaban experimentando en ese momento. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Cómo contrarrestamos el miedo? Con la fe. Fe es confianza. Y el miedo viene de diferentes cosas. Cuando estoy inseguro, cuando estoy fuera de mi zona de confort. ¿Qué pasaba con los discípulos? Ya su experticia no alcanzó. Estos no eran neófitos que primera vez que se monta una barca, gente experta, pero ya su conocimiento, su deseo de seguridad, de manejar las luces y manejar la dirección de hacia dónde ir, ya no alcanzaba. Y por ende entraron en pánico. Y eso nos pasa mucho a nosotros también. Cuando ya tú dejas de poder manejar la situación financiera, familiar, emocional, que tú pensabas controlar, allí viene el pataleo de ahogado y nos sale algo llamado miedo, temor. Y Jesús está yendo a la raíz del problema, que muchas veces queremos actuar como nuestro propio Dios. Yo quiero tener el control de mi propia vida. Aunque decimos que seguimos a Jesús, quiero seguir controlando. El miedo es una cosa seria. Yo recuerdo que la primera vez que sentí miedo, yo tenía quizás la edad como de Rachel, cuando vi una película que se llamaba E.T., de un muñeco cabezón. Y para todo el mundo, ay, que era un niño bonito. Yo lo odiaba, eso me daba miedo ese bicho. Esa fue la primera vez que yo experimenté miedo, que yo recuerdo clarito. Pero a lo largo del tiempo, cuando ya uno va creciendo, ya uno va experimentando otro tipo de miedos, que ya no es miedo a ti, por supuesto, pero miedo al fracaso, miedo a no poder lograr lo que uno vino a hacer en esta vida, miedo a la muerte, miedo a las circunstancias que te toca vivir, miedo a la familia, al matrimonio, a un montón de cosas, a la bancarrota, al perderlo todo. Y vamos luchando con esas cosas día y noche. Venimos creciendo con ese tipo de miedos. Pero Jesús, a través de este ejemplo que nos está enseñando, de que el antídoto perfecto, o sea, cómo contrarrestamos esas tendencias naturales del ser humano, es a través de la fe. Y no la fe en esa pared, es la fe en Jesús, la fe en Él. Que no es más que confianza. Es confianza. Es, en este mundo tendrás aflicción, ¿pero qué? Confíen. Yo estoy con ustedes, yo he vencido al mundo. Y esa parte nos cuesta. Nos cuesta el confiar en Jesús. Y hay algo muy práctico que yo puedo notar acá, de cómo puedo yo contrarrestar con la fe en Jesús. ¿Cómo ayudo a crecer la fe? Bueno, dice que la fe viene ¿por qué? ¿Y por dónde viene el oír? Entonces yo necesito día y noche pasar tiempo en la palabra de Dios. Porque el mar de Galilea se va a poner picado de vez en cuando. En momentos en que usted menos y yo nos esperamos. Pero yo necesito contrarrestar esos miedos, esos temores a Haití y a otras cosas. Necesito contrarrestarlo con la palabra de Dios. Porque de que viene, viene. Y él aquí, en general, en resumen, con esta parte es que me va a dar la seguridad y la perspectiva clara de que Él siempre estará en mi bote hasta el último respiro mío aquí en la tierra. Y esto es algo que la mayoría de la gente, y a veces tristemente muchos cristianos, no tienen esa seguridad. Y andamos dando tumbo. Por eso para mí este pasaje es increíble. Todo lo que he estado aprendiendo en el último año, especialmente no desde la perspectiva, voy a tomarme un cafecito y voy a leer la famosa parábola de la tormenta. No, medio de tormenta. Ahí está, aplíquelo. Vamos a decir qué es lo que es verdad, qué es lo que sale, de qué estoy hecho. Si estoy o no estoy en el Señor. Y esto es bien, ha sido bien significativo. Sigo ya para el último principio y después voy a hacer un cierre, ya ni me acuerdo por dónde voy. ¿Cómo vamos el tiempo? Vamos bien. Vamos para el 5. Entonces vimos, a ver, ¿quién apuntó los principios? A ver si están siguiendo. A ver, ¿cuál es el primero? Ajá, el número 2. Ajá, el número 3, ¿qué decía?
Ajá. ¿Y el número 4? Oye, digan amén, esta gente está pendiente, ¿eh? Gloria a Dios. Y vamos al último principio. Dice que la tormenta es necesaria para estar en asombro de quién es Dios. La tormenta es necesaria para poder estar en asombro de quién es Dios. Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? La raíz del problema, dijo a sus discípulos, todavía no tienen fe. El antídoto del miedo es la fe, la confianza. Y dice el versículo 41, ellos estaban espantados. Vamos a ver ya el resultado de toda esta experiencia. Ellos estaban espantados, dice, y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? La tormenta es necesaria para poder llevarnos a ese punto de decir, se le cae así como en las cómicas, se le cae la quijada, en asombro. La tormenta es necesaria para poder entrar en un asombro de quién es el que venía en este bote. ¿Quién era el que estaba con nosotros? Ese tipo no es, ya ahí empezaron a convencerse posiblemente muchos, este tipo no es lo que estamos pensando. Este es, ¿quién es este que hasta el mar y el viento lo obedece? ¿Quién solamente puede hacer eso? Dios. Y de la misma forma, Dios permite tormentas en nuestras vidas para que el resultado, el refinamiento, el proceso de santificación me lleve a decir, Señor, tú eres maravilloso. Dios, tú eres un Dios soberano. Dios, tú tienes control de los cielos y la tierra. Tú controlas la creación, Señor. Tú eres un Dios proveedor. Tú eres un Dios de paz. Tú eres un Dios que da sanidad. Tú eres un Dios de justicia. Eso es, a ese punto Dios me quiere llevar. A decir, yo pensé de oídas te había oído, Señor, pero ahora ya mis ojos te ven. Y esa experiencia no la va a pasar ni Roberto Copin solito, ni el que está acá atrás, Esdras. Usted solito lo tiene que pasar en su caminar con Jesucristo. Porque a pesar de que somos una comunidad de creyentes que necesitamos estar juntos, y lo bonito es que sí, vamos todos en el barco, en la barca vamos todos, ¡ay! Me estoy muriendo, pero ahí va Roberto agarrando la cosa. Vamos todos juntos, pero usted tiene que tener su propia experiencia. Por eso yo siempre le digo a las niñas, Dios no tiene nietos, usted tenga su propia experiencia con Cristo. Ellas no van a seguir automática, misioneros, vamos, hijos de Dios, no. Y hemos estado hablando bastante del Evangelio, que ellas tengan su propia experiencia con Cristo. Ellas tienen que entender y ver quién es Jesús. Asimismo usted y yo tiene que tener su propia experiencia. Y cuando reniegue de la tormenta, acuérdese lo que el resultado de eso va a ser mayor asombro. Esto no es religión, mi gente. Esto no es que hace 2000 años un hombre caminó por ahí para nada. Es Dios entre nosotros, Emmanuel. Y que no solamente hace 2000 años, pero hoy en día a través de su Espíritu Santo interactúa con usted y conmigo. Y tiene planes y tiene propósitos. Y ya con esto quiero cerrar. Entonces, ¿saben lo más interesante de todo esto? Es la conexión con lo que sigue de aquí en adelante en la historia. Ya se acabó. ¿Quién fue? ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Hoy me acabo de dar cuenta que el pasaje estaba allá al frente mío. ¿Tú por qué me haces esto? ¿Usted sabe lo que pasó después? Después aquí. ¿Se acuerdan la invitación? Pasemos al otro lado del lago. ¿Sabe lo que eso significaba en ese momento? Van a pasar cosas salvajes. Porque del otro lado, en esa época, estaban ¿quiénes? Los gentiles, no los judíos. O sea que cualquier loco nos vamos a encontrar del otro lado. Miren la invitación de Jesús a la gran aventura. Así que llegaron al otro lado, llegaron a la región de los Gadarenos. Y de la actividad evangelística que hicieron ese día, solo quedó el resultado de uno. Uno se salvó y uno se convirtió y uno se encargó de llevar el evangelio por toda esa región de Decápolis después. Y pudiésemos decir a nuestros ojos que esa actividad evangelística fue un fracaso, porque se invirtió demasiadas finanzas en la barca, en el bote, en el pan y la cosa, y nada más quedó uno convertido. Miren la economía del Señor, miren cómo Dios hace las cosas y cómo Dios planea las cosas. Y después que hicieron la actividad evangelística, ¿sabe lo que dice Jesús?
gente, al bote, nos vamos. Y fíjense, lean la historia. Todo el mundo se montó al bote, eso fue todo. La gran aventura era ir a ver a este hombre que necesitaba ser liberado, necesitaba el mensaje del reino de Dios. Entonces, siempre, al seguir a Jesús, cuando Él nos invita a ser sus discípulos, Él nos va a meter en una gran aventura. Así que si usted está siguiendo a Jesús hoy, prepárese porque del otro lado hay grandes cosas. Que pareciera al mundo de que no es mucho, pero ese gadareno revolucionó toda esa región. Así que valió la pena, porque hubiéramos tenido unos 500 ahí, quizás hoy 500 se convirtieron, pero al final ¿cuántos se multiplicaron? Ese fue. Todo por el bendito gadareno. ¡Ah! ¡Qué rabia! Así es el Señor, para seguir sorprendiéndonos. Y para usted, yo estoy terminando hace como 15 minutos, para usted que es creyente, que igual que yo, tiendes a decir, Señor, no te importa lo que estoy pasando, la respuesta es, sí le importa. No te puedo decir por qué estamos pasando lo que estás pasando hoy, no te puedo decir. Esa es una gran incógnita. ¿Por qué Dios está permitiendo el sufrimiento, la prueba en tu vida en esta hora? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que sí le importa, porque Jesús, ellos ese día no murieron. Ese día esos discípulos no murieron en la barca, pero después de unos días Jesús murió en la cruz por cada uno de ellos. Él fue el que murió, no los que estaban en la barca. Dio su vida por cada uno de nosotros. Así que sí le importa. No sé por qué viene la prueba, pero a Jesús sí le importa. Así que si estás en medio de la prueba, quédate allí. Jesús está allí. Cuando venga la crisis, que le diga, Señor, no te importa, quédate allí. Busca la Escritura, pasa tiempo con Él, conócelo, arrebátate, pero búscalo, pero quédate allí, porque Él no te va a dejar y no te va a desamparar, porque su plan mayor es mucho más grande. Y en algún momento, ya sea en esta vida o en el final de la nuestra, vendrá la paz y vendrá la calma total, que todos al final es lo que estamos buscando y anhelando constantemente. Y para ti, que posiblemente también puede, no sabemos, si eres un no creyente, si eres alguien que está viniendo aquí a la iglesia por primera vez o ya has venido un montón de veces, y posiblemente eres hijo de hijas, de hijos, generaciones de cristianos, no sé, pero has visto esto como una religión o como simplemente vas a la iglesia, quiero decirte que esto es serio y que se recuerdan, lo apuntaron, lo que les dije al inicio, habían otras barcas. Marco es el único que habla de que había otras barcas. En los otros relatos, los otros evangelios no lo mencionan. Solo Marcos dice, pero aparte de la barca de Jesús con los discípulos, habían otras barcas. Imagínense la miseria que tuvo que haber sido para las otras barcas que también estaban en medio de la tormenta y Jesús no estaba en esa barca. Eso es una gran miseria. ¿Y cómo yo traduzco eso hoy en día? ¿Cuánta gente está experimentando el mar de Galilea y no conoce de Jesús? Eso sí es una miseria, porque el no creyente no tiene los recursos, no tiene las herramientas, no tiene el Espíritu Santo para poder lograr pasar la tormenta a salvo. Así que antes que salgas de aquí, asegúrate de saber en cuál barca estás. Si estás en la barca con Jesús o Jesús no está en la barca. Y es bien sencillo, es simplemente reconocer de que tú necesitas un Salvador, de que Él dio su vida por ti, de que Él resucitó para darte una vida eterna. Y la tormenta va a venir con o sin Cristo. Así que quiero animarte que medites aún si no estás segura, si no estás seguro de tu salvación. Acércate a mí al final para hablar un poquito más, o con Roberto, con cualquier otro de los líderes acá en la iglesia. Esto sí es la enseñanza del Señor para mi vida, para nuestra familia en el último año. Ha sido dolorosa, ha sido difícil. Ya yo quisiera que la tormenta se pare. Les soy sincero, no se ha parado, al menos a nivel personal. Pero nuestra esperanza
está puesta de que Él está en medio de la barca. Amén. Oramos entonces. Padre amado, aquí está tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos alienta, nos anima. Señor, no somos diferentes de lo que esos discípulos experimentaron esa noche. Y quizás muchos de los que estamos acá hoy estamos bajo el momento más duro, donde el agua, el mar, donde los vientos se pusieron de acuerdo y no tiene sentido lo que estamos experimentando, Señor, donde que posiblemente hay dolor, donde hay preocupación, donde hay desánimo, donde hay tormenta, Señor. Padre, pero a través de tu palabra tú nos enseñas a depender en ti, a reconocer que a veces nuestra mentalidad es borrosa, Señor, pero que nos enseñas también a aprender de tu humanidad, que nos enseñas a entender, Señor, que en la barca estás tú, que tú nunca te has ido de la barca, que aunque parezca que estás en silencio, tú estás allí. Y aunque no te escuchamos, aunque no hay respuesta, Señor, tú prometes que en algún punto la calma va a venir, porque tu plan es mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Padre, gracias por el tiempo en que tú nos enseñas a caminar por fe. Enséñanos a que nuestra fe crezca. Lidia con nuestros temores, con nuestros miedos y con nuestras preocupaciones, Señor, que no nos dejan vivir el plan que tú tienes para nosotros. Padre, allá afuera hay un mundo donde hay cientos y hay miles viviendo desgracias como las nuestras y aún peores, pero con la realidad de que tú no estás en esas barcas, Señor. Y queremos estar también comprometidos para que cada vez más personas puedan llegar a la barca con Jesús, mientras vamos y hacemos discípulos a todas las naciones. Gracias porque no nos dejaste abandonados. Gracias porque tu Espíritu Santo es nuestro consolador. Gracias, Señor, porque en este mundo tendremos aflicciones, pero ya tú venciste el mundo. Y por ende podemos estar confiando, no importa lo que pase. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Y ora a Dios. Presente esas situaciones que te están inquietando. Háblale a Dios de tu tormenta. No confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Siempre tienes control. Pon la mano sobre tu hermano y ora por él. A veces uno necesita, y ora en voz audible. Declara algo bueno sobre ese hermano tuyo que está a tu lado. Que si estás solo, busca a alguien que nadie quede solo. JC, sí, ora con Jan. Y esperaré en la tormenta. Señor, pido por nuestra fe, Señor. Así como tú oraste por la fe de Pedro, oramos, Señor, por nuestra fe. Te pedimos que tú intercedas. Sabemos que lo estás haciendo. Tu palabra dice que estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, intercede por nuestra fe, Señor. Intercede por mi fe, Señor. Intercede por estas situaciones, Señor, que no se resuelven. Padre, por favor, esas oraciones que no han sido respondidas, esa esperanza, Señor, que no ha sido correspondida con la bendición de verlas cristalizadas en la realidad. Padre, traen angustia a nuestra alma. Y hoy, Señor, estamos delante de ti. Abre nuestros ojos. Enséñanos de tu divinidad, Señor. Que podamos ver tu poder actuar en medio de nuestras circunstancias con mayor claridad. Sabemos que tú estás obrando, aún en medio del silencio, aún en medio del desorden de nuestra vida.
aún en medio de nuestros conflictos y nuestra tribulación emocional, Señor. Tú estás obrando, pero necesitamos ver. Necesitamos que nuestros ojos se abran. Que los ojos de nuestro entendimiento y nuestros ojos de la fe, Señor, se abran y podamos ver. En la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Amén. ¿Saben algo? A Dios sí le interesa. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, Dios es fiel, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuándo nos damos cuenta de que en verdad Dios es fiel? No. Ay, no. Ojalá fuera allí. Y sí, yo también pensaba así, pero ojalá fuera así. Porque si fuera así, entonces yo estaría tranquilo. Pero me angustio. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta de la fidelidad de Dios? Me lo enseñó un amigo mío. Cuando haces un alto y miras para atrás. Y dice, lo hizo esa vez, lo hizo aquella otra vez. Y eso tú sabes, y ese mirar para atrás muchas veces va a ser un mirar de fe a través de las Escrituras como lo hemos visto hoy. Oye, si lo hizo con los discípulos, lo puede hacer con nosotros. Créame. Estaba hoy sentado y estaba buscando un pasaje que hablara de orar los unos por los otros. Y lo que me encontré fue otra cosa. Me encontré a Pablo pidiendo oración por él. Yo tengo que confesarles algo, hermano. Yo siempre trato de ser transparente con ustedes. Ha sido una lucha. Oren por mí. El venir aquí otra vez a un local despertó una tormenta en mi alma. Una tormenta profunda. Y es Dios bregando conmigo, sacándome de mi zona cómoda, impulsándome a crecer. Aún no hemos terminado el mensaje de ocupar nuestro lugar, ¿se acuerdan? De que nuestro peor momento puede ser el mejor momento para Dios. ¿Se acuerdan? Hay una parte que no he terminado todavía y que la terminaré cuando Dios me indique. Pero algo le voy a adelantar esto. Cuando Dios... Mira, cada uno de esos hombres que vimos, a Moisés, a Gedeón, a Jefté, cuando llegó el momento de Dios de llamarlos, la primera orden de Dios, ¿saben cuál fue para los tres? Enfrentar aquello a lo que temían. Aquello que angustiaba su alma. Aquello que lo incomodaba. Moisés le dijo, baja y habla con Faraón y con los ancianos. Preséntate como mi representante. A Gedeón le dijo, el más chico eres tú, pero tú vas a acabar con esa idolatría que se promueve desde tu casa. Ve y mata al toro, el segundo toro gordo y quema ese altar de acera que hay en tu casa. Que hay en tu casa, que tiene a este pueblo esclavizado. Ve. Dice que Gedeón no fue tonto. Gedeón lo hizo de noche para que no le cayeran encima porque tenía miedo. A Gedeón, a Jefté, le dijo, hey, enfrenta esta amargura que hay en tu corazón. O perdonas, o te quedas como líder de pandillero, o te conviertes en el guerrero valioso
y defiendas a este pueblo. Olvídate de tu origen. Para mí era muy cómodo el hotel y los locales. Le decía que hice esta mañana eso. Este ha sido un desafío de fe desde el primer momento. Y yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y le decía a Ingrid, yo no cuento los días cuando esto se acabe y ya el local y podamos echar para adelante ya. Porque fue duro el miedo, la tensión, el estrés. Terrible, hermano. Pero estoy aquí parado. Porque sabe algo que pasa con la tormenta. La mejor opción, ¿sabe cuál es? Quédate en el barco. Aunque quieres salir corriendo, tírate de allí, salí de allí. Y así yo estoy. ¿A dónde me voy ahí? Y yo sé que hay otros, yo le estoy contando lo mío, pero usted también tiene sus propias tormentas. Y le estoy diciendo para que ustedes vean que todos estamos en una situación. Y que no hay que ocultar esa situación, hay que enfrentarla. Dios, yo sé que va a hacer que esto funcione. El temor al fracaso, el temor a que otra vez nos equivoquemos y no tenga que pasar lo mismo con el local anterior en el barrio y salir de allí. Todo eso recuerdo, todas esas cosas estoy. Desde el momento en que me senté a hablar en que vine aquí, por culpa de Keisha. Ella fue la que dijo, y Damari. Tú también, Tito, no te vas a librar de eso porque tú nos sacaste del otro lugar y nos trajiste hasta aquí. De una manera u otra. Y yo doy gracias a Dios por todo eso porque Dios tenía el control. Y sigue teniendo el control. Gracias, mi amigo. Debo hacerle una aclaración. Eso no es una parábola. Eso es una historia. Eso pasó de verdad. Eso pasó. Yo sé que tú sabes que no es una parábola, pero para que usted entienda, eso no fue una parábola, eso fue una historia. Eso pasó. Así que yo quiero que nadie se rinda. Si alguno se siente cansado al punto de que sabe que quiere soltarlo, quiere soltar el timón, quiere soltar el timón de su vida, quiere tomar el timón de su matrimonio, de sus finanzas, de su trabajo, usted póngale el nombre. Yo quiero orar por la fe de cada uno de nosotros y quiero pedirle que también usted lo haga por mí. Señor, yo pido por la fe de cada uno de los que estamos aquí. Que esta fe, Señor, nos permita ver lo que nuestros ojos humanos no pueden ver. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, o no sé si es al revés. Pero tiene que ver con tener una mente imaginativa espiritual, poder dejar que esa figura, ese final que estamos esperando se pinte en nuestra cabeza. Algunos estamos esperando la conversión de nuestros hijos, de familiares, otros estamos esperando la restauración de nuestras relaciones, otros estamos esperando que nuestras finanzas mejoren, otros estamos esperando que nuestra salud mejore, otras cosas, no sé, pero lo que sea, yo pido por la fe. Así como tú pediste por la fe de Pedro, que había sido pedido por Satanás para ser zarandeado, así la fe de muchos de nosotros está siendo zarandeada de una manera u otra. Pido, Señor, que la fe, Señor, apague todo dardo de fuego del maligno, todo dardo de duda, todo dardo de incertidumbre, todo dardo de ansiedad, de estrés, incluso que a veces trae amargura y trae tensión, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, porque la victoria es nuestra. En ti somos más que vencedores. Amén y amén. Señor, te pedimos por nuestras ofrendas, por los diezmos y por las ofrendas, Señor, que tú multipliques, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendice al dador alegre. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos fueron bendecidos por Dios esta mañana? Nada más unos 3. Te faltó un grado de unción, porque nada más llegaste como a 3. ¿A cuántos Dios los bendijo esta mañana con este mensaje? Amén.
como que la cosa mejoró, hermano, porque yo sentía que faltaba un poquito de unción, tú sabes, porque nada más estaba llorando de un ojo así. ¿Qué les pareció, muchachos? Bueno, bueno, que estaban con el celular ahí, yo los pillé a todos, los tenía ahí chequeado, tenía chequeado a todos. Es que estaban apuntando el mensaje, ¿verdad? Estaban apuntando el mensaje, estaba tomando nota del mensaje. Yo siempre como pensado yo. Prontito va a empezar, no sé cómo se llama la actividad, pero una actividad de verano donde vamos a estar trabajando con estos muchachos. Y mire, Dios esta mañana me dio una información bien buena sobre el proyecto Keisha. Yo las enredo. Ustedes ya a los 62 años uno comienza a enredarse y uno puede a los 62 años tienes permiso de enredarte en los nombres y cambiar nombre. A los 41 no, a los 62 sí puedes hacer eso. Chele, la otra semana tenemos ayuno y va a estar con nosotros el pastor Tito, va a estar compartiéndonos. Así es, ¿verdad? Por favor, no prediquen ninguno de los mensajes míos, porque Tito me roba los mensajes. Ya no sé ni qué voy a predicar a los muchachos cuando yo me toca. ¿Ven? Llego y que ese mensaje de verdad. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes. Quiero pedirles, sugerirles algo, o proponerles algo más bien. ¿Sabes cómo yo soñaba? Porque es así la cosa. Por un lado yo soñaba con tener un local y tener la oportunidad de hacer lo que les voy a proponer ahora, pero por ahora que estoy aquí tengo miedo de un montón de cosas y les digo, ya estoy calmándome, ya mi espíritu se está quietando poquito a poco, porque hay que, ¿sabe? El miedo y el estrés hay que dominarlos. Ellos van a venir. Ellos van a venir, los dardos de fuego van a venir, las tormentas. Ojalá hubiese sido la última tormenta que los discípulos enfrentaron, pero van a venir otras tormentas. Y vinieron otras tormentas. Pero ¿saben lo que yo soñaba? Que cuando termináramos un ayuno, termináramos con un almuercito aquí. Que todo el mundo traiga algo. Y podamos poner la mesa y sentarnos y comer y compartir. ¿Qué les parece esa idea? ¿Les parece mala? Ahí hay jamón todavía, y ahí hay queso, hay que traer pan. Yo voy a hacer mi famosa sopa de pobre engreído. No es verde. ¿A cuántos les gusta mi sopa de pobre engreído? Levante la mano, por favor. La sopa de... No voy a hacer el sopón de pavo. Ese lo voy a hacer para los carnavales, que vamos a estar solitos. Si alguien se queda para los carnavales, que no vamos a tener ninguna actividad este año, estamos libres para las fiestas patrias. Yo no quería, porque yo cumplo el lunes de carnaval, entonces digo, si hacemos culto el domingo, de repente me hacen una fiesta, porque yo cumplo el 20. Pero bueno, todavía hay esperanza cuando nos reunamos y hay un consenso de que no vamos a hacer la cuestión para celebrar el cumpleaños de nuestro pastor, cumpleaños 62 al pastor, que el pastor es buena gente y cuestión. No, yo estoy tranquilo, hermano. Yo creo que hemos tenido 2 años bien duros. Y creo que como familia necesitamos, de hecho hay algunas familias que están paseando en este momento y descansando porque ni siquiera en sus vacaciones pudieron hacerlo. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, también los que están en Zoom. Y recuerden que las puertas están abiertas, todavía tenemos sillas vacías que usted puede venir a ocupar. Entonces, ya recogimos la ofrenda, no tenemos que irnos, nadie nos está echando. Que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes durante esta semana. Y recuérdense, aférrense al bote. Aférrense al bote y clamen. Y no le diga, Señor, ¿te interesa? Señor, ¿a ti te interesa? Ya. Déjanos ver, déjanos aprender de tu divinidad ahora, Señor, por favor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos.